Hoy en Patria 24/7, López Obrador da su postura acerca de el Niño Verde, quien solo ha ido a 4 de solo 44 sesiones. Así que vamos a ver la entrevista donde lo mencionó. Buenos días, señor presidente. Daniela Barragán, sin embargo. Preguntarle sobre el índice de corrupción, que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. Y en este sentido serían 3 preguntas muy cortas. ¿Usted no piensa abrir investigaciones nuevas? Entonces, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda es, Jorge Emilio González, el Niño Verde, ha faltado a 40 de 44 sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos durante la administración también de Enrique Peña Nieto. ¿Ha analizado el revocarles estas concesiones? Muchas gracias. Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción, tienen que continuar. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de como lo hacían antes, ¿no? De que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico. Lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar
Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también como nunca la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente. O sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. ¿Por qué abajo? Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, esta política antipopular, entreguista, a quienes hasta les pagaban para aplaudir. Todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal. Es increíble, pero también pues somos libres, ¿no?, de pensar, pero en el fondo eso es lo que yo sostengo. Pues ahí lo tienen ustedes, palabras fuertes, posicionamientos de poder por parte de López Obrador, quien con un solo posicionamiento terminó respondiendo a las 3 preguntas de la periodista, quien en un momento dado le preguntó acerca de El Niño Verde y de Antorcha Campesina, que como ya sabemos tienen más de 40 gasolinerías de concesiones que al final de cuentas se le repartieron principalmente durante el gobierno de Peña Nieto. Y también los señores tienen hoteles, centros de recreación, tienen todo un entramado inmobiliario que quién sabe de dónde lo habrán sacado, porque de su trabajo me queda claro que no. Quizá del trabajo de los campesinos, quizá de ese sí estoy seguro que sí, porque a los campesinos los tienen ahí abandonados, mientras ellos pelean solamente su privilegio, eso es lo que pelean. Respecto a lo del Niño Verde, yo no estaré tan de acuerdo en llamarle chivo expiatorio, porque al final de cuentas el señor, si ya está abusando de esta facultad de estarse reeligiendo como diputado, como legislador, como senador, cada 3 o 6 años, según sea lo que le convenga, no, al final de cuentas haya una investigación para que entonces en un momento dado ya no se le permita jugar más, porque no es posible que solamente haya asistido a 4 de 44 sesiones, que el señor tendrá otras cosas más importantes que hacer que trabajar por la nación, tendrá otras cosas más importantes que hacer
para tratar temas de relevancia nacional. Al final de cuentas, esa figura de los plurinominales que nació para ser un contrapeso del PRI ya no tiene razón de ser. Ya hoy en día la gente, ya hasta eso hay elecciones poco más transparentes. Ya no hay necesidad de crear esta figura. Ya los partidos pueden tener acceso a curules, a escaños, con la votación del pueblo. Antes no, porque el PRI era el único partido que podía, era el único partido prepotente que se repartía todos los espacios, así que pues ya será hora de ir eliminando esa figura de los plurinominales que en su momento prometió Peña Nieto, pero pues ya saben ustedes que no iba a poder cumplir, jamás estuvo en sus planes eliminar la figura de los plurinominales. Y finalmente, tampoco estoy de acuerdo en llamarle chivos expiatorios. Total, si incurrieron en algún delito, sean chivos expiatorios, sean títeres, marionetas, sean juguete de quien sea, tienen que ir a la cárcel. ¿Sí? Eso es lo que yo opino. Sí, que las investigaciones sigan su curso, tanto con los de arriba como los de abajo, y los dos para dentro de la cárcel. Esa es mi postura en relación a lo que acaba de comentar el presidente de la República. Recuerda que yo soy Fernando Carmona. Esto es Patria 24/7. Hasta la próxima.